Advertencia, se recomienda discreción. Este programa no es apto para conservadores, aleluyos, fans de la cotorriza ni defensores de Mao Nieto. Queda prohibida su distribución sin autorización con fines de lucro. A menos de que me brindes el 80% de las ganancias que obtengas de esto. Si no me sigues en mis redes sociales, se te va a ir el internet cuando esté más buena tu serie. La crema antiprejuicio se vende por separado. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Coja que Coge, un espacio donde hablaremos sin prejuicios de la sexualidad de las personas con discapacidad. Porque sí, gente, nosotros también cogemos. El día de hoy tenemos un tema bien importante e interesante, ya que aquí en México el día de ayer fue 10 de mayo y el 10 de mayo en México se celebra el Día de las Madres. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de maternidades. El capítulo anterior fue de madres de personas con discapacidad. Vayan a escucharlo porque estuvo mi mamá de invitada contándonos su experiencia, pero esta vez lo vamos a hablar desde el otro lado, desde las maternidades con discapacidad. Esas mujeres que sí deciden ser madres y teniendo una discapacidad, pues se enfrentan como a todo este sistema capacitista del que ya hemos hablado, pero también pues desde la maternidad, la misoginia, el machismo, entre muchas otras violencias que conlleva tener una o llevar una maternidad y que aún así estas mujeres lo deciden. Y por eso hoy tenemos una invitada muy especial a la que yo conozco ya hace tiempo. Yo la considero mi amiga, que espero que sea recíproco. Yo la quiero mucho, le tengo mucho cariño, aprendo mucho de ella. Y ella es Miss Gilly. Bienvenida. Sí, sí lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí, está bien Eh, pronunciado. Y sí, es recíproco. Yo estoy bien, ya iba a hablar del auto, hace poco me robaron el auto, entonces tengo eso en mi Adelante, cabeza, adelante. pero también tiene relación directa con lo que significa ser madre con discapacidad. Entonces, eh, hola. Sí, para poner en contexto un poquito esto del auto, hace unos días le robaron su camioneta a Gilly y pues eso justo causa pues un conflicto con respecto justo a esto de la maternidad con discapacidad. Entonces, si nos quieres contar un poquito, desahogarte, adelante. Causa conflicto principalmente porque mi discapacidad es psicosocial. Y también sensorial. Implicaba obviamente tener todas las adecuaciones que yo como ser humano necesitaba. Entonces, esa inversión de ese auto fue justamente antes de tener a mis hijas. El hecho de saber que uno tiene una discapacidad psicosocial, sensorial, hace que, bueno, en mi experiencia de vida, el tomar la decisión de ser mamá también contemplaba varias adecuaciones. O sea, si yo tenía una emergencia, por ejemplo, con mis hijas, o sabiendo que mis hijas o hijos o hijas podían necesitar, no sé, ir al médico o cualquier cosa, y yo tenía dificultades para desplazarme, obviamente primero había que como que hacer la inversión, ¿cierto? Y Claro. prepararme para adecuarme. O sea, eso fue una decisión personal. Y ahí es donde en el fondo como que adquiero ese auto en particular que, aunque tú no me creas, o sea, es un auto que yo tengo bueno, tenía hace 5 años y que todavía estaba aprendiendo a manejar. Hay lugares a los que yo no me atrevo a conducir. Yo voy siempre solo a los mismos lugares porque no puedo manejar cualquier auto, ni puedo manejar rutas que no conozco, ni pasan muchas cosas que a lo mejor a la gente le cuesta entender y que de repente dicen que las personas autistas de repente tenemos como demasiado aprecio a algunas cosas o tenemos demasiado apego a cosas materiales, cuando la realidad es que sí, efectivamente lo tenemos, pero eso tiene una respuesta mucho más allá que un tema como de dinero. De hecho, yo lo que Sí. menos me he cuestionado en este momento, el tema, me han dicho, no hay que demandar para que te repongan el dinero y te lo puedas comprar, no sé qué, es que no va a ser el mismo. Y eso es como que lo que cuesta un poco comprender. Pero sí fue parte de mi planificación para ser mamá. Ok, y antes de entrar como de lleno en ese tema, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de ti para quien
no te conozca y quien sí, pues te termine de conocer aún más, que nos cuentes un poquito de ti, lo que tú nos quieras contar. Yo me llamo Gillian Navea, mi Gillian en redes sociales. De haber sabido que mis redes sociales se iban a hacer un poco populares, no me hubiese puesto mi Gilly, me hubiese puesto otro nombre, pero jamás lo pensé, fue un juego. Soy profesora, estoy a un poquito menos de un año de ser psicóloga también. Me he especializado en educación inclusiva y soy una mujer autista, hija de un padre autista, y el diagnóstico está muy presente en mi familia. A veces cuando la gente me ve, siempre como que me cuestiona así como, ay, no. Y la verdad es que el autismo es un espectro, ¿no? Yo, Sí. dentro de, incluso de mis hijas, hay personas no verbales o que Ujú. no usan el lenguaje oral como herramienta comunicativa. Y eso, hago activismo por redes sociales, igual que tú, cada una en su forma. Ay, soy muy literal y me disculpo por eso porque llevo a ser un poco molesta a veces y lo sé, pero no es como, ah, lo sé y no me importa, sino que lo sé y trato como de no serlo tanto, pero no lo puedo evitar, es parte de mi diagnóstico. Sí, Eh, comprendemos. y eso, ¿qué más? Pues sí, como ella dice, ella también hace activismo en redes sociales y pues justo así nos conocimos, hablando de temas sociales referente o más específicamente justo sobre la discapacidad, sobre los diferentes tipos de discapacidad y cada una desde su perspectiva. Entonces, por eso se me hace como súper interesante justo invitar a personas como Gilly para que hablen desde su perspectiva, porque aunque yo soy una mujer con discapacidad que está envuelta en todo este tema de la discapacidad e investigo y hablo justo con personas diversas y demás, la perspectiva siempre va a ser diferente, ¿no? No tengo yo la verdad absoluta, como lo he dicho muchas veces, y por eso es importante escuchar a otras personas con otros tipos de discapacidad, otras realidades y otras perspectivas. ¿Me ibas a comentar algo? Adelante. Sí, iba a decir que eso que dices es muy cierto, porque de hecho la otra vez estuve en un encuentro con personas con distintos tipos de discapacidad y es increíble como incluso a veces las discapacidades se topan. Por ejemplo, aquí en mi país, el transporte público están usando un pitito muy fuerte, que yo no uso micro por culpa de ese pitito, y yo así como, ay, no, no, es que no me gusta. Y había una persona con hipoacusia que lo necesitaba. Entonces es increíble como y ahí te vas dando cuenta y vas viendo, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Quién se puede adecuar más fácil? Yo con unos audífonos adelante. Entonces vas como tomando acuerdos cuando Sí. conoces otro tipo de discapacidades, ¿no? Justo es lo que yo he hablado mucho aquí en mis redes sociales, que aún las personas con discapacidad también podemos ser capacitistas. Y regularmente somos capacitistas hasta con personas con una discapacidad diferente, porque justo no conocemos esa realidad y no entendemos qué es lo que conlleva esa condición y esa discapacidad, ¿no? Entonces, todos somos capacitistas. Quien venga y te diga, yo no soy capacitista, te está mintiendo. Entonces, no le creas, huye, huye lejos de alguien que te diga que no es capacitista porque es mentira. Exacto. Pero bueno, pues vamos a entrar ya de lleno al tema. Como te digo, pues vamos a hablar del Día de las Madres y pues me gustaría hablar justo de este punto, ¿no? Porque Lili es madre, cuéntanos un poquito, tienes dos hijas, ¿cierto? Sí, tengo tres, Tres, ok, perdón. tres crías, sí. Tengo tres crías, una me acaba de quitar mi pelotita. Se la va a morder. Salvador, que tiene 8 años, y las gemelas, Amelia y Gabriela, que tienen 5. Ok, y me comentabas hace un momentito que tú sí decidiste ser madre, o sea, tus hijes fueron planeadas y pensadas y deseadas y todo, o cuéntame un poquito, ¿cuál fue tu proceso en el sentido de decidir ser madre y de tus embarazos? También llegó tu hijo. Sí, aquí llegó a molestarme el Camilo. Yo tengo tres crías y yo decidí así como decidí una de los tres. Eh, Ajá, mi, mi primer hijo, si bien no fue planificado, tampoco, o sea, no fue el embarazo, yo no lo decidí, pero cuando ya estaba embarazada, sí decidí ser madre.
¿no? Sí, Entonces, en teoría no fue planificado, pero sí fue mi decisión. El segundo es también, ese sí yo lo planifiqué, o lo planificamos, lo decidimos, una, pero venían dos y no había forma de devolver una. no, estaba difícil, así que hubo que aceptar ahí a las dos. Pero sí fue decidido, fue planificado y en eso también tiene mucho que ver la educación sexual que yo tuve por parte de mis Claro, padres. Con decirte que en el momento en que yo decidí iniciar mi vida, yo me sentí una persona completamente asexual hasta los 18, 19 años. Probablemente sigo en el espectro de la sexualidad dentro de la demisexualidad. Y en el momento en que yo decido, en el fondo, iniciar una vida sexual, mi mamá no literalmente, pero me toma, me dice, vamos a ir a la matrona, que aquí se llama, no sé si ella se llama igual, que es como el médico, ujú, ginecólogo, donde me explicaron todo, ¿no? Todo el tema, todo. Y mi papá, que es farmacéutico, era quien me ayudaba con el método anticonceptivo y también me explicó, me dijo todo. Con decirte que mis padres decidieron salir para que yo tuviese mi primer encuentro sexual en mi pieza, en mi casa, en la comodidad de mi ambiente, con la tranquilidad de mis cosas, que yo creo que es algo que cuando yo lo cuento es como muy extraño y de hecho la sí, gente como bastante. la gente más conservadora es como, pero es como deshonra la casa y no sé qué. Pero no, la verdad es que yo en ese sentido creo que fui privilegiada en cuanto a la educación sexual en general por parte de mis padres. Y creo que eso también contribuyó, uno, a que tuviese responsabilidad a la hora de decidir ser mamá, Ujú. bajo mis parámetros subjetivos, evidentemente, y también de poder planificar todo en el fondo. Y justo acabas de dar en el clavo porque te apuesto a que muchas personas van a decir, ¿no? Así como de, ay, ser mamá, ¿qué tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Porque pues Muy, mucha gente así es. Y justo tiene que ver esto, ¿no? El hecho de decidir o de poder decidir si ser mamá o no ser mamá, el hecho de toda la mecánica antes y después, todo eso pues tiene que ver con la sexualidad y pues por eso es el tema como muy ad hoc aquí. Y como dices, pues sí, sí fuiste muy privilegiada en ese sentido. De hecho, yo también yo lo he hablado aquí. Mis padres no fueron tan abiertos y tan liberales como en tu caso de dejarme la casa sola, pero pues siempre recibí como toda la información y nunca me dejaron con dudas ni nada. Siempre fueron muy abiertos para hablar de estos temas y creo que son muy pocas personas en general las que lo reciben y muchísimo más personas con algún tipo de discapacidad. Entonces es importante justo por eso empezar a hablar de estos temas y empezar a abrir estos espacios. Y antes de continuar con esto de la maternidad, ¿me puedes platicar un poquito de tu diagnóstico? Antes de responder la pregunta, como ligado un Sí. poquito a lo que comentabas recién, quiero agregar la importancia sobre todo en temas ya sea de discapacidad psíquica, mental, psicosocial o intelectual, etcétera, Ujú. la importancia de la educación sexual, porque uno queda muy Sí, propenso a abusos. Cuando uno no tiene educación sexual, uno no entiende, las personas autistas no entendemos dobles intenciones. Entonces, cuando no tenemos la información concreta, porque somos personas muy concretas, cuando no tenemos la información concreta, puede ser muy peligroso. Eso como que quería como agregar. Ahora sobre el tema de mi diagnóstico, yo creo que a muchas personas autistas, yo soy de la primera generación, creo, de autistas que llega a la adultez. O sea, así de nuevo en el fondo es todo el mundo como del autismo propiamente tal. Por eso ahora hay tanto como conflicto entre quienes siempre lideraron la lucha autista, que hasta siempre fueron las mamás, ¿no? Las mamás sí. azules, todo el tema. Y ahora como que hay adultas personas autistas que crecimos y que ya tenemos también nuestras propias ideas y nuestros propios conflictos con terapias que se usaron y cosas que nos hicieron mucho daño y ahí se generan como conflictos. ¿Y qué pasa? Que al ser tan nuevo también hubo un cambio diagnóstico, ¿no? Hubo un cambio diagnóstico donde muchos fuimos Asperger, Sí. eh, crecimos bajo ese nombre
y de repente yo pasé a ser parte del espectro autista a mis 25 26 años, no recuerdo exactamente, pero entre medio de 25 y 26 años. Lo que fue es fuerte, fue súper fuerte, porque ahí tú te empiezas a... ahí yo conocí o sea, siempre viví en el capacitismo, pero Sí, conocí la palabra, como esto, el lenguaje crea realidad y la realidad crea lenguaje y es una relación recíproca. y fue eh, consciente, ¿no? Fue consciente, claro, porque yo al Sí. principio no, es que no, yo, olvídate cuando a mí me decían que, porque primero fue aceptar que el Asperger ya no iba más en los manuales diagnósticos Ujú, y pasar a reconocerte como una persona autista. sí, Qué fuerte, porque cuando tú llegas a una parte, todos asocian el Asperger como con las altas capacidades y todo esto que te enseña la tele, que tampoco es así, pero viene este cambio y después de eso vino otro cambio, que también fue cuando te dicen el autismo es una discapacidad. Y yo era sí. como, no, porque yo soy del país, yo soy de Chile, del país donde nació la Teletón, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, aquí es la Teletón, allá en México es el Teletón, vamos a decir sí. le Teletón. Eh, pero donde nace, entonces yo nací y yo fui parte de la Teletón, yo nací con una displasia de cadera severa, de hecho tengo que usar una prótesis de cadera pronto, pero estamos aguantando lo más que podamos. Entonces yo fui parte de la Teletón y crecí desde dentro de la institución con la idea de la caridad, ¿no? Esto de que, de hecho, hace un tiempo, no sé si te lo he contado, pero bueno, hay gente que no me había escuchado. Todo adelante, adelante. Cuando estaba en mi auto. Estacionado, yo evito, sinceramente, si es que yo sé que no debiese hacerlo porque me han retado por esto y a las personas, pero yo trato siempre de dejar los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida o que usan Ujú, bastón por el tema del espacio, ¿no? Porque yo puedo, si es que hay estacionamiento cerca de la puerta y puedo estacionar a otro lado. Pero ese día estaba mi hijo estaba muy descompensado, entonces traté de estacionarlo más cerca, me puse en el estacionamiento reservado y saqué mi credencial y llega el guardia y me dice, aquí no se puede estacionar. Y yo le digo, y yo le muestro la credencial y me dice, discapacitado usted si tiene un auto mejor que el mío. Y yo me quedé pensando en la idea, ¿no? Como sí, una persona con discapacidad no puede tener un auto mejor que una persona sin discapacidad, ¿no? Es como algo súper material, pero que refleja como una realidad, mu- enorme. es mucho más profundo Sí, Entonces, ahí yo pensaba y decía, este es el mismo pensamiento que yo tenía, ¿no? Estoy hablando 5 años atrás, 6 años atrás, y era esto de, no, yo no soy una persona con discapacidad, ¿no? Entonces viene este proceso y lo primero, en un momento me doy cuenta que yo reprobé el primer año de universidad porque me daba miedo el sonido del metro. Y todos mis conflictos siempre eran porque los sonidos, porque me desmayaba, porque las crisis, porque entonces yo decía, es que la discapacidad también es un espectro, es muy amplio. Entonces ahí recién vine como a reconciliarme con la palabra discapacidad, pero no todavía no, bueno, es un camino eterno que nunca termina, pero sí, ahí yo era en situación de discapacidad. Yo no era persona con discapacidad, ¿cachai? Porque, o sea, es como, no, porque depende de la situación, no sé qué, no sé qué. Y me llevó todo un proceso de reconocer el capacitismo y de visualizarlo en mí misma, de reconciliarme. Entonces yo creo que para mí, si bien el diagnóstico ha estado siempre, porque nunca he dejado de ser una persona autista, ha sido un proceso súper como, no sé, no se me fue la palabra, pero tú me vas a entender. sí, de Eh, hecho, también eso justo lo hemos hablado porque le tenemos mucho miedo en general exacto, a la palabra discapacidad, ¿no? Y más en el hecho de hacerlo directamente, porque justo vivimos y crecimos en una sociedad capacitista donde te ponen la discapacidad como lo peor de lo peor, como si fuera el castigo, o la condena que viven algunas personas desde la infantilización y desde esta parte como dices, de la caridad, ¿no? Del sentir lástima por la persona con discapacidad. Y es bien complicado y justo surgen estos pensamientos de decir, es que si alguien tiene un carro, alguien con discapacidad tiene un carro mejor que el mío, yo no puedo sentir lástima por esa persona, porque esa persona aún teniendo discapacidad está mejor que yo. Y entonces es cuando justo entra socialmente este conflicto, este pensamiento en conflicto,
porque nos han enseñado todo el tiempo así, a que la discapacidad se le pobretea, a decirles pobrecitos, a tener lástima y todo este tipo de situaciones. Y es lo que genera justo este conflicto, pues justo el capacitismo que vivimos todos los días. Hay el hecho de que existan también distintos tipos de discapacidad, también nos deja propensos un poco también a distintos tipos de violencia, ¿no? Mi discapacidad es invisible. Si alguien me ve, no sé, hasta que empieza a interactuar conmigo y dice así como, "Ay, ¿por qué se mueve así? ¿Por qué se muerde? ¿Por qué?" Y como que cuando me mira en detalle lo nota, ¿no? Pero si me ve caminando por la calle, probablemente no lo note. ¿Qué provocaba esta discapacidad invisible? Y aquí quiero entrar a la dicotomía que hay sobre la discapacidad, porque o eres, claro, o lo asocian casi como una maldición. Yo escuchaba hasta así como que es una maldición a la madre porque en el embarazo, Ajá, imagínate, sí. hablando de la... Siempre, Ah, siempre, siempre es culpa de la mamá. a mí me lo dijo una tía, Ay, que era no. súper religiosa, una vez de las últimas cirugías que tuve, me dijo, es que tú eres el castigo que Dios le mandó a tus papás por ser pecadores y seguramente Ay, tú sigues el mismo camino y eres igual de pecadora que ellos, que por eso no, por eso Dios te sigue castigando, ¿no? Igual así como de, o sea, no, yo no que soy un castigo. Y de hecho nada más le dije así de, sí, tía, yo soy hija del diablo y soy abortera peor. y soy de la apoyo a la comunidad LGBT, soy hija del diablo y le colgué porque no fue por teléfono, pero sí, justo me llegó a pasar, ¿no? Siempre es como, insisto, esta parte de decir es que tener discapacidad es lo peor que te puede pasar. Exacto. Y también se van al otro extremo. En mi caso, yo era un ángel. Ujú, Mamá, mi primer diagnóstico, y siempre lo cuento, porque el primer diagnóstico que me pusieron las amigas de mi mamá es que yo era índigo. ujú, Entonces, eso también provoca que, aparte de que se vea esto como el tema de la lástima y todo, que se vea también la asexualidad, o sea, se asume sí. que la persona con discapacidad no tiene por qué, no, po. Entonces, es como, ¿cómo se te ocurre? Sucede también cuando estás embarazada, a mí me pasó al menos, que todo el mundo se hace expectativas, ¿no? Ujú, Eh, y se hace ideas, entonces, no sé, hoy no, vamos, no sé, a jugar te, te invento cosas. ujú, Eh, y es como, pero esperemos, o sea, primero ver si llegamos a término, no voy a ser tan fatalista, pero todo depende de muchas cosas. Sin embargo, pensar, insisto, mira, no, a pesar de que yo me creía muy deconstruida, yo decía frases como en temas de capacitismo ya al momento de estar embarazada de mis hijas, donde ya había avanzado mucho en todo el proceso. Yo decía cosas como, no, es que mis hijas no van a ir al colegio hasta que hablen y me puedan decir si les pasa algo. Y mis hijas no usan el lenguaje oral. Entonces, ahí te das cuenta que igual uno se hace expectativas sobre las capacidades que va a tener otra persona, ¿no? Y claro, y pasaba el tiempo y yo veía y decía, "Y no hablan, no, eh, y ver otras formas de comunicación y uno se muerde la lengua en cierto aspecto, pero no así como desde lo terrible, ¿ah? No así como, "Ah, mis hijas, no, no, mis hijas se comunican de otra forma y obviamente se vuelve más compleja la realidad, tampoco voy a romantizar el autismo y decir que es lo más maravilloso del mundo, se vuelve más complejo aún cuando no hay lenguaje o oral, porque el mundo solamente valida ese tipo de comunicación. bueno, esto es como de parte tuya, ¿no? O sea, del hecho de tú cómo llevaste justo estos embarazos, creándote expectativas, pero en el sentido familiar, social, de tu entorno, al momento de decidir tú ser madre o de estar embarazada, recibiste prejuicios, sufriste discriminación, entre, bueno, pues muchas otras violencias de aspectos que sabemos que ocurren. ¿A ti te llegó a pasar algo parecido? Yo creo, si yo tuviese como que elegir de todos los momentos en los que me infantilizaron, aún estando con una guata gigante,
en fin, todos los tipos como de capacitismos existentes en el proceso de gestación. Yo creo que el más fuerte y el que más me marcó fue la violencia obstétrica. Ujú, Si bien no era de personas cercanas, pero fue fuerte. Mira, en el caso de mi discapacidad, nosotros tenemos muy alterado el tema sensorial. Generalmente se da que tenemos algunos sentidos demasiado desarrollados, que es como la hipersensibilidad, y tenemos otros muy hiposensibilidad. No, hay muchos sentidos que se están estudiando. En el colegio nos enseñan que son 5, pero hasta ahora científicamente comprobado hay al menos 7. Y uno de esos es el sentido como interoceptivo, que es como tú sientes tu cuerpo por dentro. ujú, Yo si bien el tacto, por ejemplo, yo lo tengo muy desarrollado, o sea, es una cosa que yo, hay ciertas etiquetas que no puedo usar, yo puedo usar siempre el mismo tipo de zapatos, hay ciertas texturas, yo no puedo usar cosas de lana, etcétera. Mi cuerpo por dentro casi no lo siento, por así decirlo. ujú, Entonces me pasó que con mi primer embarazo, que fue El Salvador, a mí me llamó la matrona y me dijo así como, ¿quieres tener? Porque yo ya había ido, yo ya estaba dilatando. Entonces me dice, ¿quieres tener a tu hijo en la casa? Vente al tiro. Claro, yo fui, no alcanzaron a ponerme anestesia, tuve a mi hijo así nomás, un bebé de 4 kilos 110, pero aprendí lo que era tener contracciones, ¿no? De una forma más como fisiológica, por así decirlo. Porque ajá, mi tema es ese, mi tema es el dolor. Yo cuando, no sé, se me puede estar, y que igual es preocupante, porque se me puede estar, no sé, me puede estar explotando la vesícula y yo no me doy cuenta hasta que ya es muy grave. Entonces, me pasó con mi segundo embarazo, que era gemelar, eran dos, entonces ya era de riesgo, que yo dije, tengo contracciones, ¿no? Yo empecé a sentir mis contracciones. Entonces yo le aviso a mi mamá, aparte rompí fuente, pero no fue así como tanto, entonces igual era como, ya. Me fui al hospital, yo llego al hospital y lo primero que yo digo, se escucha a mi hija arriba, pero está el papá, padre no te responsable. preocupes. En este sentido de sentir las contracciones, ¿te refieres a que, por ejemplo, sentías cómo tu cuerpo se contraía, ¿no? No el No, dolor como tal. claro, lo que pasa es que yo siempre he sufrido, por ejemplo, de colon irritable. Ujú, Entonces, cuando yo estaba con contracciones en El Salvador, yo primero pensaba que tenía colon, o sea, sí tengo colon, pero que tenía ujú, dolor de colon, sí. ¿no? Entonces, ahora empecé a sentir lo mismo. Yo dije, esto no debe ser dolor de colon, deben ser Ujú, contracciones. Así que me fui al hospital con mi mamá tuvo que volver y mi pareja, mi compañero, trabajaba lejos, entonces en que llegaba se demoraba. Y yo les decía, porque aparte eran prematuras, yo les decía, ¿saben qué? Tengo contracciones y no me tomaban en cuenta. Después me dijeron, tienes que bañarte ahí, echarte esto, y era muy frío, y yo no me lo podía echar, entonces como el tacto lo tengo muy ujú, desarrollado y no era capaz, entonces era mucho reto, ¿no? Así como si fuese una niña. Y yo seguía sintiendo, me acostaron en una cama, me empezaron a poner cosas, a inyectar cosas, que para que me duraran los pulmones. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tengo contracciones. Y me dice, es que no hay espacio en la neonatología. Y yo así como, ok, como si esto lo pudiera contar. Así como, Ay, entiendo, agendo visita para dentro de un mes, ¿no? entiendo, discúlpeme, disculpe la molestia. Ups, ¿cómo se dice? Se cancela el parto. Eh, Regrésense. claro. Las niñas para adentro Eh, otra vez, ¿no? Que no, todavía no, niñas, métanse. todavía no. Aquí en mi país, en el campo, se dice, déntrense para adentro. Y bueno, y yo decía, pero por favor revíseme. Y es Ujú, como, no, no, si no, tienes control. Y ahí una matrona que era muy pesada porque habían practicantes, ¿no? ujú, Eh, y era muy pesada con las niñas. Y me dice, mira, cuando tengas contracciones, todos vamos a saber porque vas a gritar. Escuchas, y justo se escuchaba otra mamá, y yo sé que debía haber peleado, que debía haber insistido, pero una, estaba sumamente vulnerable, claro. dos, me cuesta pelear. Yo cuando en vez de pelear, como que me voy hacia adentro, ¿no? Y es como que me quedé en silencio y llega mi esposo. Llega y me ve todo y le digo, Yerko, tengo contracciones. Y él va y dice, ¿sabes qué? Mi esposo tiene contracciones. Y me pone en la máquina.
Ujú, O sea, él sabía más que yo tenía contracciones, evidentemente, y ahí todos empiezan a correr, porque evidentemente ya tenía contracciones hace mucho rato. claro. Y no había espacio en la neonatología, mis hijas venían prematuras, o sea, ellos tenían que haber hecho muchas cosas, tenían que haber, o sea, aquí en Chile se activa la ley de urgencia, que te derivan a otro lugar donde sea neonatología. En todo esto, en que yo me aguanto, afortunadamente en ese momento, no sé si para bien o para mal, pero podía como contener, por así decir, el dolor, Ujú, eh, mientras me ponían cosas para frenar el parto. Pasaron más de 12 horas. Finalmente terminé en una clínica en el otro lado de la región y ahí pude tener a mis hijas, pero una de ellas ya se había asfixiado porque estaba hace rato intentando salir. Entonces ella nació con hipoxia, estuvo en coma inducido 3 días y en fin. Hubo muchas complicaciones con el nacimiento. Aquí, no sé cómo funcionaría en México, pero aquí en Chile a los niños les ponen un número, como se llama APGAR, que es como, es de 1 a 9. Entonces, por ejemplo, 9 significa que todos tus signos vitales está todo bien, ¿no? ujú, 0 es que el bebé nació muerto. Mi hija nació con APGAR 1. Lo único que hacía era su corazón latir y muy débil. Entonces, ujú. inmediatamente le tuvieron que inducir un coma para que el daño neuronal no fuese tan fuerte por el tema de la hipoxia y verla llena de cables, con respiradores, y no solo eso, sino que como se demoraron tanto y mi hija ya venía como en parto, Ujú. una pudo nacer por parto, la otra no, y se estaba asfixiando, entonces tuve que tener un parto y una cesárea con una diferencia de 13 En el minutos mismo momento, sí. en el mismo momento, y yo iba a tener a mi hija en determinado hospital, y resulta que me derivaron a un hospital X que yo no conocía, que es un hospital que en mi país es conocido por ser el hospital de las personas Opus Dei. Entonces, imagínate, yo despierto después de haber vivido todo esto, de que no me creían que yo estaba sintiendo dolor solamente porque lo expreso de una forma distinta. Despierto, lo último que yo escuché fue hay que cortar. Después tengo recuerdos de cuando me estaban como cosiendo las enfermeras y lo Ujú. único que decía, ay, pobrecita, pobrecita, lo único que escuchaba y me vuelvo a dormir. Y después ya cuando por fin reacciono, yo despierto y veo a una doctora sentada a los pies de mi cama y un sacerdote. Yo dije, mi hija murió. Eso, Ujú, y dije, mi hija murió, o sea, ¿por qué? Y ahí la doctora me dice que, bueno, me explica que la niña está en coma, que está en la UCI, que la otra niña también está en neonatología, pero que ya no está tan grave como la que se había asfixiado. Y hoy es muy probable. Ahora, si me preguntas por qué está el sacerdote, porque todos los días iba un sacerdote. Y yo le decía, por favor, no necesito. Y es como, es que tú, siento que ya me voy a morir, ¿no? Con un no, sacerdote y aquí. espérate, en un día me dice, pasa, aprovecho que Diego fue a inscribir a las niñas al registro civil y entra, y me dice, yo sé por qué tú estás así, porque claro, como yo no quería hablar, en verdad no quería hablar con nadie porque estaba en un proceso de mutismo, Ujú, estaba teniendo un trauma, y me dice, yo sé por qué tú estás así, pero no te alejes de Dios. Tú estás enojada, me dijo, porque fuiste cesárea, pero no te espantes, porque que tengas cesárea no significa que no puedes tener más hijos. Yo tengo amigas que han tenido 8 cesáreas. perdón, Caballero, mi hija, onda, yo ya no quiero hijos. quiero más hijos. O sea, póngame un cierre. Ándale, Pero no quiero más hijos. Yo estoy así porque mi hija anda, no sé si sobreviva. claro, Era como, no, era como muy, no sé si surrealista, puede ser la palabra. sí. Pero sí, y claro, probablemente una de las razones por las que mis hijas no tienen lenguaje oral hoy en día puede ser, eso se va a saber a los 6 años, porque antes de los 6 años no se puede saber, que hayan quedado con una discapacidad intelectual por asfixia. Entonces, porque claro, el autismo es uno y el autismo puede coexistir con otras discapacidades perfectamente. Entonces, ahí tú ves como la violencia hacia una, En eh, primera, la violencia misógina, machista y obstétrica que sufren muchas mujeres en el momento del embarazo, en el momento del parto, y en segunda, la violencia capacitista, que eres un claro ejemplo de cómo la violencia capacitista llevada a gran escala puede llegar a tener una consecuencia muy, muy grave, ¿no? Porque muchas veces creemos que llevado a gran escala es literal
matar o dañar físicamente a una persona con discapacidad. Y claro que también es parte de, pero no nada más queda ahí, sino una decisión lleva a otra y a otra y a otra basada en el capacitismo y justo tiene estas consecuencias, ¿no? El hecho de Claro, poner ya tu vida en riesgo por una negligencia médica y que es bien feo y es bien triste y bien preocupante que incluso los médicos que se supone que su función es salvar vidas y cuidar de la integridad de las personas, sobre todo en situaciones vulnerables, porque son enfermedades o situaciones de riesgo, etcétera, sean tan capacitistas y no se den cuenta de que la discapacidad también es parte de su trabajo, de lo que tienen que hacer y conocer y reconocer y manejar, ¿no? El aprender justo a manejarla a las personas con discapacidad y no a manejar en el sentido de manipular a las personas con discapacidad o algo así, sino de aprender a manejar este tipo de situaciones con personas con discapacidad desde diferentes perspectivas, ¿no? sí, no, y ahí tú lo ves también porque, por ejemplo, el mismo hecho este de esperar en el fondo a que llegue mi esposo para creerle que tenía Claro, contracción, porque tú lo ves por un lado y dices, ok, es una violencia misógina potente, pero ahí te das cuenta que las mujeres con discapacidad tenemos una doble, una doble opresión. situación, claro, porque en el Ujú. fondo yo de repente uno se lo cuestiona, ¿no? ¿Por qué no me habrá creído? ¿Será porque no lo dije con suficiente fuerza por mis habilidades sociales? Eh, ¿O será porque soy mujer? ¿Por qué le habrá creído? Sí, Entonces, es como bien complejo cómo saber. eso fue durante tus embarazos, pero ya siendo madre, ¿tú cómo has llevado o para ti cómo ha sido llevar la maternidad siendo una persona autista? Justo con lo que nos decías, ¿no? Que a lo mejor tienes hipersensibilidad, que a lo mejor hay cosas que no te molestan, perdón, que te molestan, que sabemos que muchas personas con el sonido, ¿no? Por ejemplo, pues el llanto de un bebé es algo que no toda persona autista podría sobrellevar todo esto. Para ti, ¿cómo ha sido el ser madre con autismo? Ha sido bastante complejo. Yo, desde que fui mamá, siempre me propuse nunca romantizar la maternidad porque creo que es un daño tremendo. Yo tengo recuerdos después de contener, porque yo me anticipé mucho, ya las personas autistas siempre necesitamos mucha anticipación y preparación, por eso es tan importante también la educación sexual. Sí, Entonces sabía más o menos la importancia que tenía el tener que cuidar, ¿no? Que proteger a otro ser humano, sin olvidarte que tú también eres importante. Y yo tengo recuerdos golpeándome la cabeza en la pared, cosa que no hacía desde que era niña, o pensando cuánto de cloro me puedo tomar para caer al hospital y descansar en el hospital unos días, pero no morirme, porque mis hijos me necesitan. Me da risa porque la psicóloga cuando me estaba como evaluando la depresión postparto me decía, ¿has pensado? No, ¿cómo voy a pensar en morirme? Pero sí he pensado. Y como eso es muy normal. sí, También eso, ¿no? Que por mi forma de ser se confundiera mucho constantemente de que estaba pasando por una depresión. Como que siempre, no, es que es depresión postparto. Sí, postparto, pero desde mi parto, o sea, desde que yo nací, ¿no? No es como ahora explícitamente, pero sí hay muchos cambios de rutina, muchos cambios de rutina. Eso es caótico, el tener que dejar de hacer cosas que tú hacías. Nosotros, las personas autistas, primero tenemos el tema sensorial, ¿no? O sea, para mí el proceso de lactar, que te lo muestran como hermoso, como el vínculo y no sé qué, ay, para mí fue una tortura. Lo hice porque trato de ser lo menos especista posible. ¿No? Y cuando dejas de recurres a quitarle la leche a otro animal y no quería hacer eso, pero era muy doloroso. Yo sufrí mucho con la lactancia. Tenemos también el tema de la necesidad de anticipación. A mí siempre como que era como, no es lo mismo decirle a un niño o una persona adulta, a la misma edad que tenga, autista, los niños a todos, pero a la persona ujú, autista de la vida, no es lo mismo decirle, oye, vamos a comer, que decirle, quedan 10 minutos para comer, ¿no? Porque el cambio nos provoca caos y estrés, pero si nos anticipas ese cambio en unos minutos, tenemos 10 minutos para enfrentar la siguiente actividad con más calma, ¿no? ujú.
el bebé no te avisa que va a llorar, no te dice así como, Claro, madre, en 10 minutos me no voy te, a no hacer popó. claro, no te anticipan nada. Entonces, es como que yo creo que la única, si es que una persona autista decide genuinamente tener un hijo, una hija, un bebé, una responsabilidad así, tiene que anticiparse al caos. O sea, Mm, caos va a haber, sí, va a haber. O sea, no hay posibilidad de que todo sea maravilloso. Y yo creo que lo más complejo viene también después con el juicio de la gente, ¿no? Es como cuando llego a un sí, lugar y digo, "No, yo soy una persona autista, mis hijos son autistas, pero, pero ¿por qué fuiste mamá entonces?" Como que una persona, solo por el hecho de que puede heredar su neurotipo, su condición o su discapacidad a otra, tiene que inmediatamente decidir no tener hijos, ¿no? Entonces, eso igual es como que todos se sienten con el derecho de cuestionar tus opciones. Y también yo creo que ahora, por ejemplo, la lucha como madre que estoy viviendo ahora tiene que ver con el proceso escolar, ¿no? ujú, Por ejemplo, mis hijos entran a las 8 de la mañana al colegio. Y todos los colegios, porque a todos los colegios, no sé por qué, entran todos a la misma hora. Entonces, a esa hora hay mucho tráfico. A mí me provoca estrés y caos y uno tiene que, a ver, mamá o papá o quien sea cuidador alegre, de alegrías enseña, ¿no? Eso me lo dijo mi matrona y nunca se me ha olvidado. De hecho, me lo dijo justo para que dejara de dar pecho en un momento. Y trato mucho de que nosotros, las personas autistas, tenemos dos tipos de crisis, ¿ya? Las crisis que son exteriorizadas, grito, y las crisis que son hacia adentro, que es en esos momentos cuando, no sé, pues una persona te habla y parece que no te escucha, así como, oye, estoy acá, y se provoca mutismo y un montón de otras cosas, que lo que estamos haciendo es contener la crisis, porque si hablamos, ¡pua!, vamos a explotar, ¿no? Entonces yo trato mucho de que mis crisis estén así, pero en la calle, a mí las bocinas, todo lo que implica como la congestión vehicular, para mí es demasiado. O sea, yo tengo mi límite y yo sé que yo me adecuo mucho, doy todo de mí, pero también sé que tengo que cuidarme a mí misma, mi salud mental, y eso no lo puedo tolerar. Entonces, mi psiquiatra, hizo un certificado para que mi hijo entrara más tarde. Y a muchas personas, o como profesores, les ha costado como entenderlo, ¿no? Porque es como que sí, yo estuviese vulnerando el derecho de mis hijos porque ellos tengan una adecuación horaria que es por mí, cuando en sí. realidad lo que estoy haciendo es protegerlos porque o sea, que yo esté bien implica que estoy bien para cuidarles. Entonces, yo creo que eso es lo más complejo, cuando el mundo anula tu discapacidad porque tú elegiste ser madre. Entonces, Crees que ese hasta ahorita haya sido tu mayor reto dentro de la maternidad? El hecho de enfrentarte a esta parte, de sentirte, o bueno, así lo entiendo, si me equivoco, dime, de ujú, sentirte mala madre, entre comillas, justo por todos los sí. juicios que hay detrás. Sí, yo siempre digo que la maternidad tiene una relación muy estrecha con la culpa. Sí, La maternidad con o sin discapacidad es culpa. Es culpa que todo te hace sentir culpable. Siempre estás haciendo algo y estás cuestionándote. O sea, yo pienso que igual la persona que se siente una madre perfecta, igual es como, como que lo pienso. Eh, también miente. claro, exacto. Pero sí, es sentirte mala mamá. ¿Y crees que esto también sea como en general lo más difícil de ser una madre con discapacidad, en general con cualquier discapacidad, o crees que sí puede haber diferentes factores? Hablando, insisto, como de lo más complicado, ¿no? Porque sabemos que pues las realidades, insisto, son diferentes y pues para cada madre en general, tenga discapacidad o no, la realidad es diferente y pues son diferentes las vivencias, ¿no? Pero yo creo que en general, o lo que podemos tener en común las mujeres con discapacidad, o pueden tener en común, porque yo no me incluyo, yo no soy madre, con lo que pueden tener en común las mujeres con discapacidad que son madre y que sea lo más difícil, lo más complicado, ¿crees que justo sea este juicio basado en el capacitismo que las hace Sí. creer que no son buenas para ser madres, que no deberían de haber sido madres y que incluso les meten mucho en la cabeza la idea del arrepentimiento, de decir, chin, ¿para qué decidí tener un hijo, no? Sí, totalmente. Yo creo que lo más complejo
es eso, es el cuestionamiento constante a tu decisión. Yo soy una persona que respeta mucho la decisión de cada persona sobre su cuerpo y también sobre su vida. Y yo siento que va a sonar extraño quizás lo que voy a decir, pero al menos es desde mi experiencia. Mientras hay a un grupo de mujeres se les recrimina, por ejemplo, el tomar la decisión de no ser madre, que es una decisión Ujú, completamente válida. A nosotras se nos recrimina el tomar la decisión de ser madre, sí. ¿no? Se nos recrimina el haber sido, el haberlo decidido, y también se nos tiene muy en la mira, ¿no? Como esperando a que vamos a fallar, o se cuestiona mi experiencia, ¿no? Se cuestiona como que tú no seas capaz de tomar tus decisiones, que siempre en el fondo sea más importante lo que el resto espera de ti. Ujú. Entonces, si a eso le sumas que hoy en día soy mamá y que todo el mundo se siente con el derecho de meterse en mi crianza porque yo, pobrecita, no puedo tomar decisiones suficientemente maduras por mis hijos, estoy todo el rato cuestionándome, ¿no? Entonces, quizás tienen razón, quizás debería hacer esto, quizás y es súper complejo, es vivir con un montón de ojos encima, con un montón de culpa encima, con un montón de gente diciéndote lo que debes y lo que no debes hacer, con un montón de gente diciendo, pero ¿para qué fue mamá? ¿Por qué tuvo hijo? Porque más encima heredan tu discapacidad, entonces si heredas tu discapacidad es tu culpa porque tener discapacidad es malo y se asume inmediatamente que eso es algo terrible, entonces como yo conscientemente decidí darle una vida terrible a mis hijos, o sea, es un tema que da para largo, pero sí, yo creo que eso es lo que más nos afecta. Y yo estoy en grupos de maternidades con discapacidad y también maternidades autistas como de forma exclusiva, y es un sentir en común. Y en este caso, ¿tú cuál crees que sería nuestro trabajo o nuestra función como sociedad en el sentido de poder apoyar, ayudar o visibilizar a justo a las madres con discapacidad? O sea, para mejorar desde sus condiciones, para tratar de evitar justo este capacitismo del que hablamos, etcétera. ¿Cuál tú crees que sería nuestra función? ¿De qué forma crees que nosotros, y me incluyo no por no tener una discapacidad, porque la tengo, me incluyo porque no soy madre ni pienso ser madre, mi elección es no ser mamá. Entonces, desde este lado de las no madres y desde las personas sin discapacidad también, ¿cuál sería la función para justo ayudarlas a ustedes, ¿no? Yo creo que lo principal es fomentar una cultura de red. Yo creo que hoy día vivimos en una sociedad súper individualista en general. Y yo veo, por ejemplo, mi familia no vive en mi misma región, vive en otro lugar. Y yo a mis tías, o sea, todas mis tías me dicen hija. Siempre se dio esto son mujeres, son 5 hermanas, Sí, y viven todas en el mismo espacio. Entonces siempre se dio esto de la red de apoyo, ¿no? Tengo que hacer esto, mira, yo te voy a ver, yo voy a ver, te voy a ayudar con esto para que tú puedas tener tu espacio, tener tu vida, obviamente siempre asumiendo la responsabilidad, ¿cierto? Pero yo creo que lo más importante es sacarnos como el individualismo de encima. Y entender en primer lugar que las redes de apoyo, el criar en clan es maravilloso, siempre respetando también la visión, ¿cierto?, de la mamá en este caso, no invalidando sus decisiones, su forma de criar, siempre apoyando desde el respeto. Todas las mamás nos vamos a equivocar, con o sin discapacidad, y yo no te voy a negar, yo al día de hoy, yo a mis hijos les amo, no los cambiaría por nada, pero si volvieran a ser, no sería mamá. Y no voy a mentir con eso. O sea, yo claro. si volviera a ser en otra vida y no fueran mis hijos, o sea, no los conociera, porque más encima tú no podías decir cuando tú le aconsejas a otra persona no ser mamá, es como no quieres a tus hijos. Y ahí viene de nuevo el tema de la culpa, pero eso yo creo que es como lo principal, y también dar espacio y dar voz, porque las mamás, y eso es otra cosa que pasa mucho en grupos de mamás con discapacidad, la mamá con discapacidad no quiere alzar la voz, no porque no sea necesario, sino porque van a venir tantos, es que fue tu decisión, es que fue tu culpa, es que tú quisiste, es que bla, bla, bla.
Entonces, está como este sentimiento de culpa constante. Yo creo que lo principal es eso. Es un tema bien difícil. Yo creo que las mamás con discapacidad tienen un daño súper profundo, pero en algún momento, no sé, iba a terminar esa reflexión súper bien, pero me emociono y voy a llorar. No quiero llorar en tu programa. Bueno, en Tú ninguno en llora. realidad. Aquí es espacio y seguro. Pero bueno, pues ya para finalizar, ¿tienes algún consejo? ¿Te gustaría darle algún consejo a esas mujeres con discapacidad que han decidido ser madres, ya sea que ya estén en gestación o que apenas vayan a empezar, que tengan esta decisión tomada de ser madres? ¿Tienes algún consejo para ellas? Sí, ser mamá no te hace dejar de ser una persona con discapacidad. Eso yo creo que es lo principal. Ser mamá no te hace dejar de necesitar adecuaciones. Ser mamá no te vuelve una persona ya no de segunda categoría por el hecho de tener discapacidad, ni de tercera por el hecho de ser mujer o pertenecer a la comunidad, ni de cuarta, porque ahora más encima eres mamá, ¿no? Entonces como que tu hijo va por... No, tu hijo va al lado tuyo, no va adelante ni atrás, va contigo. Y, y eso yo creo que es como el consejo. Pues muchas gracias, Gili, por estar aquí. Sabes que de verdad me encanta platicar contigo. Yo me podría aventar aquí toda la noche porque las pláticas siempre son muy interesantes contigo. No sé si quieras agregar algo más, si nos quieras dar tus redes sociales, hacer algún comentario. Bueno, no, darte las gracias por hacer este programa, por hacer tantas cosas, yo creo. Pero yo creo que poco a poco las personas con discapacidad estamos apropiándonos de un espacio que siempre nos perteneció. Sí. Y eso no debemos olvidarlo. Mi hija me está llamando, daría un consejo más, o sea, diría algo más largo, pero ya se aburrió de papá. Yo soy más divertida. Eso es todo. Pues bueno, pues, pues sí, eso es todo, efectivamente. En este programa. De verdad, muchas gracias, Gili, por estar aquí. Como te digo, es muy interesante todo lo que tú haces también en redes sociales. Síganla como Miss Gili, estás en TikTok y en Instagram, ¿verdad? Sí, MISSGHILI. Sí, por aquí de todos modos les voy a dejar sus redes y a mí ya lo saben, síganme en Anieli-Rangel, ya sea en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Y La Coja que Coge tiene TikTok e Instagram igual como La Coja que Coge. Y pues eso sería todo. Recuerden que también tenemos perfil en Coffee para que nos ayuden con donativos para poder seguir haciendo esta programación porque también requerimos de recursos y si no, pues pueden hacer donativos por cualquier otro medio. Yo soy Anieli Rangel y no me voy sin antes recordarles a todas las personas con discapacidad del mundo mundial que me están escuchando que la discapacidad no limite sus orgasmos. Nos vemos la próxima. Nos vemos.